Impulso y cantidad de movimiento. En nuestra vida diaria experimentamos empujones, choques, patadas que cambian el movimiento de los objetos. No basta con saber qué tan rápido se mueve algo, también importa su masa. En esta unidad aprenderemos que la cantidad de movimiento o momento lineal es clave para entender cómo las fuerzas actúan sobre un tiempo determinado y cómo en un sistema aislado la cantidad de movimiento total tiende a conservarse. Cantidad de movimiento. Observa las siguientes situaciones de la vida cotidiana en la que intervienen objetos con distintas masas y velocidades. En la primera imagen podemos observar una bola de boliche pesada que se mueve rápido y derriba los pines. En la segunda imagen observamos un jugador de fútbol que patea un balón para pasarlo a un compañero. En la tercera imagen observamos un choque de dos vehículos que se impactan entre sí. Y en la última imagen observamos a un hombre que dispara un rifle. Allí la bala sale hacia adelante y el arma se mueve hacia atrás. Ahora, vamos a pensar y vamos a responder. ¿Por qué si dos objetos se mueven con la misma velocidad, uno puede producir más efecto que otro? ¿O qué factores crees que influyen en la capacidad de un objeto para cambiar el movimiento de otro? Todas estas interrogantes las vamos a descifrar en este apartado. La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que relaciona la masa de un objeto con su velocidad. También podemos decir que es el producto de su masa por la velocidad a la que se mueve. Y viene representada por la siguiente ecuación. La cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por la velocidad, teniendo en cuenta que la unidad de cantidad de movimiento en el Sistema Internacional de Medida es kilogramos por metro sobre segundo. La de la masa debe venir expresada en kilogramos. La de la velocidad debe venir expresada en metros sobre segundo. Ahora, dentro de su importancia se tiene que la cantidad de movimiento es fundamental en la dinámica, especialmente en situaciones de colisiones e impacto, donde se aplican el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Ahora, dentro de sus características se tienen las siguientes, que es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido, que depende de la masa y de la velocidad de los cuerpos, y que si la velocidad cambia, también cambia la cantidad de movimiento, y que su dirección y sentido son los mismos que los de la velocidad. Recuerden que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, por lo que tiene módulo, dirección y sentido. Interpretación física de la cantidad de movimiento para su buen entendimiento. Podemos decir que la cantidad de movimiento mide cuánto movimiento tiene un cuerpo. A mayor masa o mayor velocidad, mayor será la cantidad de movimiento. Acá tenemos ejemplos de dos móviles. Uno es un camión totalmente pesado y el otro es un automóvil. En el camión podemos decir que tiene más masa. Y como tiene gran masa y cierta velocidad, va a tener gran cantidad de movimiento. En el auto va a tener menor masa y como tiene menor masa a la misma velocidad que la del camión, menor será su cantidad de movimiento. Esto quiere decir que a mayor masa, mayor cantidad de movimiento y a menor masa, el cuerpo va a tener menor cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento lineal de una partícula o de un sistema n de partículas. La cantidad de movimiento o momento lineal se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Y sabemos que es una magnitud vectorial cuya ecuación viene dada de la siguiente manera. Cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por su velocidad, teniendo en cuenta que esa velocidad la podemos denotar de dos maneras. Si participan más de un cuerpo, podemos decir que una de esa velocidad la podemos llamar U y la otra la podemos llamar V. Ahora, sus unidades en el Sistema Internacional de Medida viene dada por kilogramos por metro sobre segundo. Y en el sistema CGS viene dada en gramos por centímetros sobre segundo. Ahora, su módulo, que es un escalar, viene dada de la siguiente manera. Cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por su rapidez, teniendo en cuenta que la dirección de esa cantidad de movimiento va a ser igual a la dirección de la velocidad o rapidez. Ahora, la cantidad de movimiento lineal de un sistema n de partículas se puede decir que es cuando queremos estudiar varias partículas o cuerpos en conjunto, como si fueran uno solo.
podemos decir que todos ellos forman un sistema n de partículas. La cantidad de movimiento o momento lineal de un sistema formado por n partículas es la suma de los momentos lineales de cada una de ellas. Es decir, la cantidad de movimiento de un sistema n de partículas va a ser igual a la sumatoria de todas las partículas que participan en ese sistema. Ahora vamos a ver la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana la cantidad de movimiento lineal. Para eso vamos a ver un pequeño ejemplo. Se dice que en un pasillo sin salida de un supermercado vienen hacia ti dos carros. Esos dos carros son dos carros de compra. Uno con frigorífico en su parte interior y otro con una lata de atún pequeña. Ambos a la misma velocidad. En ese momento tú piensas, ¿lo salto o me trepo a una estantería? Esto para evitarlo. Pero imagina que tienes que detener uno. ¿Cuál de ellos detendrías? Obvio que no quiere lesionarte. Lo más probable es que intente detener el carro que contiene la lata, ¿ok? Porque tiene menor peso. Y pensarías que te haría menos daño. Tu sentido común dicta que, aunque la velocidad de los carros sean la misma, es más fácil detener a un carro que tenga menor masa, como el que tiene la lata de atún. Aquí debemos entender que a mayor masa va a haber mayor cantidad de movimiento lineal y al menor masa va a haber menor cantidad de movimiento lineal. Continuando con los ejemplos de nuestra vida cotidiana de la cantidad de movimiento lineal, aquí les traemos 5 ejemplos sencillos. El primero es cuando hay un choque entre dos autos. El segundo es cuando una persona empuja un carrito de supermercado. El tercero es cuando dos patinadores se empujan entre sí. El cuarto es cuando hay un choque entre dos bolas de billar. Y el quinto lo referimos a lo que es un cohete de globo, que es cuando el aire sale hacia atrás y el cohete se mueve hacia adelante. Cantidad de movimiento angular. Para nosotros poder trabajar con la cantidad de movimiento lineal, debemos tener conocimiento también de la cantidad de movimiento angular, ya que ambos movimientos tienen relación con lo que es el movimiento circular. Y como bien sabemos, en el movimiento circular se dan dos fenómenos muy importantes. Uno que se da en el centro, que es lo que es el movimiento angular, que se da por medio de un movimiento rotacional, y lo vamos a definir como la cantidad de movimiento angular, y otro que se da en la orilla o el borde, que tiene que ver con el movimiento lineal y se da por medio de un movimiento traslacional y que va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Y ambos movimientos van a estar unidos o por medio de lo que es el radio. Ahora, vamos a definir qué es la cantidad de movimiento angular. Así como hay una cantidad de movimiento lineal, existe una cantidad de movimiento angular. Una de las principales magnitudes de la física es la cantidad de movimiento angular y es la cantidad de movimiento asociada a un objeto que realiza una rotación alrededor de un punto fijo. Y ese punto fijo lo vamos a tener en el centro. Ahora analicemos lo que es el producto vectorial de la cantidad de movimiento angular, relacionando la ecuación de cantidad de movimiento angular con la ecuación de cantidad de movimiento lineal. La ecuación que define a la cantidad de movimiento angular viene dada de la siguiente manera. Cantidad de movimiento angular, que se define con la letra L, va a ser igual al radio, que es lo que tienen en común los dos movimientos, por la cantidad de movimiento lineal, por el seno del ángulo que se forma entre lo que es el radio y la cantidad de movimiento lineal. Si ese ángulo es igual a 90 grados, entonces la ecuación me quedaría de la siguiente manera. Cantidad de movimiento lineal es igual al radio por la cantidad de movimiento lineal. ¿Okay? Cantidad de movimiento angular es igual al radio por la cantidad de movimiento lineal. Conociendo que la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Y si sustituimos lo que es la cantidad de movimiento lineal en la ecuación, entonces nos va a arrojar otra ecuación para calcular la cantidad de movimiento angular, que me dice cantidad de movimiento angular es igual al radio por la masa por la velocidad. Ahora, la fórmula vectorial viene dada expresada de la siguiente manera y se define como el producto vectorial del vector posición por el vector cantidad de movimiento lineal, que me dice que el vector cantidad de movimiento angular es igual al radio por la cantidad de movimiento lineal, conociendo que la unidad de la cantidad de movimiento angular en el Sistema Internacional de Medida viene expresada en kilogramos por metros cuadrados sobre segundo. Analogía del movimiento lineal y el movimiento angular, como bien se dijo anteriormente.
lo que es el movimiento angular se va a dar en el centro de esa circunferencia y lo que es el movimiento lineal o tangencial se va a dar en la orilla o en el borde. ¿Okay? Y ese movimiento lineal o tangencial va a tener la misma dirección que la velocidad. Ahora observemos acá. La ecuación que define lo que es la cantidad de movimiento angular, ¿okay? que no tiene relación con la cantidad de movimiento lineal, es la siguiente. Cantidad de movimiento angular es igual a la inercia por la velocidad angular. ¿Okay? Sabiendo que la inercia va a venir expresada en kilogramos por metros al cuadrado y lo que es la velocidad angular va a venir expresada en radiales sobre segundo. La inercia se puede calcular por las ecuaciones para el cálculo de inercia de figuras en 3 dimensiones o volumétricas, ¿okay? Que son ecuaciones definidas. Y la velocidad angular, para nosotros poder calcularla, podemos apoyarnos en las ecuaciones de movimiento circular uniforme o circular uniformemente variado. Significado. La cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido en rotación depende de su distribución de la masa o la inercia y de qué tan rápido gira la cantidad de movimiento angular. Ahora, cantidad de movimiento a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Se tiene lo siguiente. En la teoría especial de la relatividad, cuando las velocidades son demasiado altas y cercanas a la velocidad de la luz, la cantidad de movimiento se puede calcular con la siguiente ecuación. Cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la masa por la velocidad entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Conociendo que la velocidad de la luz va a ser igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Hay que hacer una observación acá. Si la velocidad es pequeña comparada con la de la luz, el valor de la denominación será prácticamente 1, quedando la misma ecuación de la cantidad de movimiento clásica que dice que la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Acá podemos observar entonces un resumen de todas las ecuaciones con las que se van a trabajar en la cantidad de movimiento lineal. Acá observamos la ecuación principal en la primera parte para calcular lo que es la cantidad de movimientos. Observamos también las ecuaciones para calcular lo que es la cantidad de movimiento de un sistema n de partículas. Tenemos también las ecuaciones para calcular la cantidad de movimiento angular, la que se da en el centro, ¿okay? En el centro de ese círculo. También tenemos lo que es la analogía o la comparación de la cantidad de movimiento angular y movimiento lineal. Tenemos también la ecuación para calcular la cantidad de movimiento en velocidades cercanas a la luz. Tenemos las ecuaciones acá para calcular lo que son las inercias con sus diferentes figuras. Tenemos también acá las ecuaciones de movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado para calcular lo que es radio, velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta, etc. Y tenemos acá también las ecuaciones para calcular lo que es energía cinética. ¿Okay? Ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice que un vehículo de 1.600 kilogramos se desplaza por una carretera horizontal con una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. Nos pide calcular la cantidad de movimiento lineal. Ese resultado lo quiere en el Sistema Internacional de Medida, o sea, no quiere en kilogramos por metros sobre segundos. Como dado tengo lo siguiente, tengo la masa del vehículo que es 1.600 kilogramos, tengo la velocidad que es 60 kilómetros sobre hora, me mandan a calcular lo que es la cantidad de movimiento. Para esto, yo me voy a ubicar en la ecuación para calcular la cantidad de movimiento que me dice que la cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por la velocidad. Entonces, como yo quiero la cantidad de movimiento en el Sistema Internacional de Medida, entonces yo debo observar que todos los datos estén en el Sistema Internacional de Medida. Observo que la masa está en el Sistema Internacional de Medida porque está en kilogramos y la velocidad no está en el Sistema Internacional de Medida porque está en kilómetros sobre hora. Debo entonces yo hacer la conversión y llevar lo que es esa velocidad a metros sobre segundo. ¿Okay? Para yo llevar esa velocidad a metros sobre segundo, yo debo multiplicar por 1 y dividir entre 3,6. Entonces digo, la velocidad que es 60 kilómetros sobre hora, multiplico por 1 y divido entre 3,6.
Resuelvo matemáticamente y me queda que esa velocidad convertida en metros sobre segundo va a ser igual a 16,67 metros sobre segundo. Una vez obtenida la velocidad, entonces ya yo puedo calcular mi cantidad de movimiento. Mi cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por la velocidad, teniendo que la masa es 1.600 kilogramos y la velocidad es 16,67 metros sobre segundo. Resolviendo me queda que la cantidad de movimiento va a ser igual a 26.672 kilogramos por metro sobre segundo. El ejercicio número 2 nos dice calcular el valor de la cantidad de movimiento de la Tierra si se considera como una esfera uniforme de 5,9 por 10 a la 24 kilogramos de masa, que gira en torno al Sol o alrededor del Sol, siguiendo aproximadamente una circunferencia de 1,5 por 10 a la 8 kilómetros de radio. Expresa el resultado en el Sistema Internacional de Medida. Acá debo tener conocimientos básicos de lo que es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Bien sabemos que la Tierra tarda 365 días aproximadamente en darle una vuelta al Sol, y eso es el periodo, porque el periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa, ¿okay? Y nos va a servir para calcular el tiempo. Acá tenemos los datos que me dice que la masa es igual a 5,9 por 10 a la 24 kilogramos. Tenemos el radio que es 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Y tenemos el periodo que va a ser igual a 365 días, que es el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. Nos mandan a calcular lo que es la cantidad de movimiento lineal. Para calcular la cantidad de movimiento lineal, me apoyo en la ecuación que me dice cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Y para yo poder calcular esa velocidad, porque no la tengo, entonces me voy a apoyar en la ecuación para calcular velocidad lineal o tangencial de movimiento circular, que me dice que la velocidad es igual a 2pi por el radio entre el periodo o el tiempo. Acá observamos ahora qué unidades están en el Sistema Internacional de Medida y qué no. Si observan, la masa está en kilogramos y está en el Sistema Internacional de Medida. El radio está en kilómetros, ¿okay? No está en el Sistema Internacional de Medida. Ese radio lo tengo que convertir a metro. Y lo que es el tiempo tampoco está en el Sistema Internacional de Medida porque está en días. ¿Okay? El periodo está en días y lo tengo que llevar a segundos. Entonces, voy a mi solución y voy a hacer transformación de unidades, teniendo en cuenta que 1 kilómetro me equivale a 1000 metros. Entonces, lo que voy a hacer, ese radio que son 1,5 por 10 a la 8 kilómetros, lo multiplico por 1000 y lo divido entre 1 kilogramo, o sea, lo multiplico por 1 metro y lo divido entre 1 kilogramo, porque 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y me va a dar como resultado 1,5 por 10 a la 11 metros. Ese va a ser mi radio en el Sistema Internacional de Medida, o sea, en metros. Ahora debo convertir ese periodo de 365 días, que es la vuelta que le da la Tierra al Sol en un año, lo voy a convertir en segundos. Bien, yo sé que 365 días es la vuelta que le da la Tierra al Sol. Y yo sé que cada día me tiene 24 horas. Y yo sé que cada hora me tiene 3.600 segundos. Acuérdense que yo voy a convertir esos días a segundos. Entonces debo tener en cuenta las 3 equivalencias. Voy a tener entonces que el tiempo, el periodo, va a ser igual a 365 días, que es una vuelta, por 24 horas, que cada día tiene 24 horas, por 3.600 segundos, que cada hora tiene 3.600 segundos. ¿Okay? Esto lo voy a dividir entre día y hora, ¿okay? Que es 1 y 1. Y esto va a ser igual a 31.536 o a 31.536.000 segundos. Ese va a ser mi tiempo o mi periodo. Ya con eso ya yo puedo calcular lo que es mi velocidad para poder calcular lo que es mi cantidad de movimiento. Mi velocidad por la ecuación de movimiento circular me dice que es igual a 2pi por el radio entre el tiempo o periodo, donde la velocidad va a ser igual a 2pi por el radio, que es 1,5 por 10 a la 11, entre el periodo, que es 31.536.000, donde la velocidad va a ser igual a 29.885,8 metros sobre segundo. Una vez obtenida la velocidad, yo puedo calcular lo que es mi cantidad de movimiento lineal. Acá observen que la velocidad también la puedo convertir en notación científica. Si ruedo la coma, 1, 2, 3 y 4, me va a quedar que la velocidad va a ser igual a 2,9 por 10 a la 4 metros sobre segundo. A calcular mi cantidad de movimiento lineal
expresada en la ecuación de que cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Entonces sustituyo valores y digo que cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la masa, que es 5,9 por 10 a la 24, por la velocidad, que es 2,9 por 10 a la 4, arrojándome una cantidad de movimiento lineal de 1,7 por 10 a la 29 kilogramos por metro sobre segundo. Y ese es el resultado. El ejercicio número 3 nos dice que en un partido de fútbol, un defensa de 72 kilogramos de masa corre a recuperar el balón a una velocidad de 3,25 metros sobre segundo. El defensa lo vamos a denotar en la imagen con lo que es la flanela azul. Esto ante un delantero que lo vamos a denotar con la flanela roja, con la camiseta roja, de 78 kilogramos de masa, que corre en sentido contrario a una velocidad de 2,85 metros sobre segundo. Calcular A, la energía cinética de cada uno de los futbolistas, y B, la cantidad de movimiento lineal de cada uno. Este es un ejercicio muy particular porque vamos a trabajar con lo que es energía y vamos a trabajar también con cantidad de movimiento. ¿Okay? Entonces extraemos los datos. Tengo que la masa del defensa va a ser igual a 72 kilogramos y la velocidad del defensa va a ser igual a 3,25 metros sobre segundo. Vamos a tener también que la masa del delantero va a ser igual a 78 kilogramos y la velocidad del delantero va a ser igual a 2,85 metros sobre segundo. Me mandan a calcular lo que es la energía cinética tanto de la defensa como el delantero y lo que es la cantidad de movimiento lineal de la defensa y el delantero. Para yo calcular lo que es la energía cinética de cada uno, me voy a apoyar en la ecuación que me dice energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Y para yo calcular la cantidad de movimiento lineal, me apoyo en la ecuación que me dice cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Empezando a resolver, voy a calcular las energías cinéticas de cada uno de los jugadores. Calculo la energía cinética del defensa. La energía cinética del defensa va a ser igual a 1/2 de la masa de la defensa, que es 72, por la velocidad de la defensa, que es 3,25. Esto elevado al cuadrado. Donde la energía cinética de la defensa va a ser igual a 1/2 que multiplica a la masa de la defensa, que es 72, por el cuadrado de lo que es la velocidad, que es 3,25 al cuadrado, que es 10,5625. Resolviendo matemáticamente, tengo una energía cinética del defensa de 380,25 joules. Ahora voy a calcular la energía cinética del delantero. Para calcular la energía cinética del delantero, igual me apoyo en la ecuación de energía cinética y queda de la siguiente manera. La energía cinética del delantero va a ser igual a 1/2 de la masa del delantero, que es 78 kilogramos, por la velocidad del delantero, que es 2,85 metros sobre segundo. Esto elevado al cuadrado. Donde la energía cinética del delantero va a ser igual a 1/2 de la masa del delantero, que es 78 kilogramos, por 2,85 al cuadrado, que es la velocidad, que va a dar un resultado de 8,1225. Multiplico y me queda que la energía cinética del delantero va a ser igual a 316,78 joules. Ya calculada la energía cinética tanto del defensa como del delantero, entonces yo voy a calcular ahora la cantidad de movimiento lineal, que es el literal B. Para calcular la cantidad de movimiento lineal, me apoyo en la ecuación que me dice cantidad de movimiento lineal va a ser igual a masa por velocidad. La cantidad de movimiento lineal del defensa va a ser igual a la masa del defensa por la velocidad del defensa. La masa del defensa es igual a 72, pero observen acá, la velocidad del defensa va a ir hacia mi X positivo, por lo tanto esa velocidad va a ser positiva y va a ser 3,25. A multiplicar me va a quedar una cantidad de movimiento del defensa de 234 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora voy a calcular la cantidad de movimiento lineal del delantero. Para calcular la cantidad de movimiento lineal del delantero, relaciono la masa del delantero con la velocidad del delantero. La masa del delantero va a ser igual a 78 kilogramos y la velocidad del delantero es igual a 2,85 metros sobre segundo. Pero el delantero se dirige en sentido contrario a lo que es la defensa y va a ir hacia mi X negativo. Por lo tanto, esa velocidad va a ser negativa.
Entonces multiplico 78 por menos 2,85, quedándome una cantidad de movimiento lineal del delantero de menos 222,3 kilogramos por metro sobre segundo. En el ejercicio número 4 vamos a tener una esfera que tiene una masa de 5 kilogramos. Esa esfera va a tener o va a realizar dos movimientos, uno totalmente horizontal en el eje de la X positivo, como se muestra en la imagen 1, y uno en el cuadrante 1 totalmente en el plano, como se muestra en la imagen 2, y ese vector que va a estar en el plano, o ese movimiento que va a estar en el plano y va a representar lo que es la velocidad, me va a formar un ángulo de 32 grados con respecto al eje de la X positivo. Como se observa también, bueno, esa velocidad tiene un valor de 8 metros sobre segundo. Entonces, para yo calcular la cantidad de movimiento lineal de la esfera cuando se mueve en sentido X hacia mi positivo, entonces yo aplico mi ecuación normal de cantidad de movimiento que me dice que masa es igual a velocidad, donde la masa es igual a 5, la velocidad es igual a 8. Entonces, esa cantidad de movimiento lineal cuando la esfera se desplaza de manera horizontal hacia mi eje de la X positivo va a ser igual a 40 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora acá observo, cuando la esfera ya se inclina y ya se encuentra en el plano, ¿okay? Y me forma un ángulo de 32 grados con respecto al eje de la X positivo, ya la esfera no está ni en el eje de las X ni en el eje de las Y, está en el plano, por lo cual yo debo buscarle una descomposición tanto en X como en Y de esa velocidad. ¿Okay? Pero voy a trabajar igual con la ecuación de lo que es cantidad de movimiento, pero en este caso con vectores. ¿Okay? Voy a decir que mi cantidad de movimiento como vector va a ser igual a la masa por mi velocidad o el vector velocidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese movimiento va a tener componente en X, que va a ser Y, y va a tener componente en Y, que va a ser J. ¿Okay? Entonces, eso es un vector. Entonces, acá calculo lo que son las coordenadas tanto en X como en Y. Yo digo que ese vector velocidad va a tener componente en X que lo voy a llamar B sub X, y la X va a trabajar con el coseno para el cuadrante 1 y para el cuadrante 2. Entonces, voy a decir que esa componente, ese vector velocidad, que la voy a llamar B sub X, va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo de inclinación, que es 32. A yo resolver, me queda que la velocidad es 8 por el coseno de 32. Me va a quedar entonces que B sub X va a ser igual a 6,78 metros sobre segundo. Ya tengo mi componente en Y. Ahora voy a calcular mi componente en Y. Mi componente en Y va a ser igual a mi vector velocidad o a mi módulo de la velocidad por el seno, porque voy a trabajar con Y, del ángulo de inclinación, que es 32 grados. Y esto va a ser igual a mi velocidad, que va a ser 8 por el seno de 32, que va a ser igual entonces mi componente en Y a 4,23 metros sobre segundo. Aquí voy a tener mi componente en X y mi componente en Y. Entonces ya puedo calcular mi cantidad de movimiento lineal, teniendo en cuenta que mi vector velocidad va a venir expresado de la siguiente manera: 6,78i más 4,23j. Entonces multiplico la masa por ese vector velocidad. Al yo multiplicar la masa, que es de 5, por el vector velocidad, que es 6,78i más 4,23j, me queda de la siguiente manera: 5 por 6,78i me va a quedar 33,9i. Y 5 por 4,23j me va a quedar 21,15j. Y mi resultado va a ser el siguiente: cantidad de movimiento lineal para esta esfera que se encuentra moviéndose con un ángulo de inclinación con respecto al eje de las X de 32 grados va a ser igual a 33,9i más 21,15j kilogramos por metro sobre segundo. Y ese es el resultado. Actividad o ejercicios para que practiquen y se retroalimenten. El primer ejercicio nos dice que una persona de 62 kilogramos camina con una velocidad de 1,8 metros sobre segundo. Nos mandan a calcular cuál es su cantidad de movimiento. El segundo ejercicio nos dice que la cantidad de movimiento de un camión de 10 toneladas que se mueve con una velocidad de 18 kilómetros sobre hora es la misma que la de un automóvil de 850 kilogramos. Nos dice con qué velocidad deberá moverse el automóvil para que la afirmación anterior sea cierta.
Como conclusión tenemos que la cantidad de movimiento se conserva en un sistema aislado, lo que nos permite comprender y predecir el comportamiento de los cuerpos antes y después de cualquier interacción. Como recomendaciones, podemos decir que se debe practicar constantemente la resolución de problemas sobre cantidad de movimiento para fortalecer tu comprensión y aplicar correctamente sus principios.